a un nuevo Mates con Historia. Los saludo desde la ciudad de Rosario. Estamos acá nuevamente en casa, un ambiente más hogareño, menos profesional quizá, pero bueno, ya vamos a volver a los estudios de Conclusión TV. Por cuestiones logísticas, hoy grabamos desde nuestro hogar, nuestro lugar natural en Mates con Historia. Volvemos a la historia de la Iglesia y me parece que el capítulo de hoy es un capítulo importante para entender. Lo vamos a titular como lo titula acá uno de los autores que vamos a leer, los comienzos de la secularización, es decir, fines de la Edad Media. La cristiandad empieza a crujir, podríamos decir, no ya por cuestiones bélicas, guerras, sino porque dentro mismo de la iglesia o de la cristiandad, del pensamiento, empiezan a surgir voces heterodoxas, herejías, que no eran nada novedoso dentro de lo que era la iglesia o la historia de la iglesia, estoy hablando ya del siglo XIV, siglo XV, sino que ahí empieza a haber una conjunción de factores que va a dar luego lugar a la rebelión, reforma, revolución luterana. Ya vamos a hablar específicamente de lo que significó el cisma luterano, es decir, la reforma protestante, 1517 en adelante, pero hoy estamos un poco en la previa, para que se entienda, porque si no, no se entiende cómo Lutero plantea lo que plantea en las famosas tesis clavadas allí emblemáticamente en las puertas de la catedral de Wittenberg, ciudad en la que residía, siendo él un sacerdote católico agustino. Entonces, empieza a torcerse el rumbo, empieza a enrarecerse el clima de la cristiandad en términos de pensamiento dentro de la propia iglesia, ¿no? Y vamos a leer un capítulo, o parte de un capítulo, de la obra del padre Aníbal Fosbury. El padre Aníbal Fosbury, que tiene es un manual, o es un tratado, podríamos decir, La cultura católica, son 2 tomos, ¿no?, que recomiendo para los que quieran profundizar una visión muy, muy documentada. Tiene prólogo, dicho sea de paso, esta es una edición de fines de los 90, prologado esta obra por el entonces arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, luego el Papa Francisco. Y lo que dice el padre Fosbury acá, yo les pido que me presten atención porque da en la tecla, me parece, para entender. Claro, hoy, 6 siglos después, vemos un poco los frutos en lo que es claramente una crisis del mundo occidental, de la civilización occidental, que está a la vista y quien no quiera verla, bueno. Pero ¿cómo llegamos a esto, no? Bueno, hay que rastrear en la historia y por eso la historia nos da claves interpretativas. Fíjense qué interesante lo que dice el padre Aníbal Fosbury. El Papa Paulo VI, lúcido testigo contemporáneo de la situación de la Iglesia en la sociedad actual, esta obra, insisto, está escrita hace 30 años, ¿no? El Papa Paulo VI, 1963-1978, describía con crudo realismo el proceso de secularización del mundo de hoy. El proceso de secularización, ¿qué entendemos por esto? Un mundo que empieza a omitir a Dios en su especulación filosófica, teológica y luego en la praxis política. Y luego en la mente del ciudadano de a pie. Entonces, así como la creación de la cultura católica, que el padre Fosbury desarrolla in extenso, es decir, lo que llamaríamos la cristiandad medieval, llevó siglos, su descomposición, su pauperización, su secularización también lleva un tiempo, ¿no? Y acá dice Paulo VI, o decía en un discurso de 1971, un diagnóstico muy preciso del Papa Paulo VI. El proceso de secularización que afecta a nuestras sociedades de forma radical
puede parecer irreversible. No es solamente el hecho de que las instituciones, los bienes, las personas se sustraigan al poder o al control de la jerarquía de la Iglesia. No es solo que lo laico reclama su autonomía, podría yo agregar. ¿Qué puede ser más normal, en efecto, si se piensa en las tareas humanas de suplencia que la Iglesia se ha visto obligada a asumir en el pasado? Pero el fenómeno, vosotros lo sabéis, llega mucho más lejos en los planos cultural y sociológico. No solamente las ciencias, comprendidas las ciencias humanas, las artes, sino la historia, la filosofía y la moral muestran tendencia a tomar como única fuente de referencia al hombre. Como única fuente de referencia al hombre. Su razón, su libertad, sus proyectos terrenos, fuera de una perspectiva religiosa que no es compartida por todos. Y la misma sociedad, deseando permanecer neutral frente al pluralismo ideológico, se organiza independientemente de toda religión, relegando lo sagrado a la subjetividad de las conciencias individuales. La secularización, descripta por Paulo VI en 1971, nos lo trae a colación Aníbal Fosbury. Esta secularización, que implica una autonomía creciente de lo profano, es un hecho característico de nuestra civilización occidental. Es en esta situación donde ha aparecido el secularismo como sistema ideológico. No solamente justifica este hecho, sino que lo toma como objetivo, como fuente y como norma de progreso humano. Y llega hasta reivindicar una autonomía absoluta del hombre ante su propio destino. Se trata entonces, se podría decir, de una ideología, un nuevo concepto del mundo sin apertura y que funciona en su totalidad como una nueva religión. Funciona en su totalidad como una nueva religión, palabras, reitero, del Papa Paulo VI, 1971, hace más de 50 años, para tener en cuenta. Y acá el padre Fosbury dice, bueno, ¿cómo llegamos a esta situación? A esta situación no se llegó sorpresivamente, y si bien los orígenes del secularismo podemos encontrarlos ya hacia fines del siglo XIV, su impronta teológica está en la Reforma Protestante que, al quebrar la posibilidad de relacionar al mundo con Dios, dejó a la cultura sin sustento religioso. Lutero no fue un pensador, un intelectual, ni siquiera un ideólogo. Fue mucho más que todo eso, fue un reformador, un revolucionario religioso convencido de cumplir una misión divina. Aquí reside la fuerza y el secreto de su éxito. Al igual que Arrio, hemos hablado hace ya un tiempo sobre la herejía arriana en los comienzos de la Iglesia, ¿no? Al igual que Arrio, también buscó salvar la pureza de lo religioso, que estaba oscurecido y profanado en las realidades sociales y políticas de su tiempo. Me permito yo glosar. Lutero va a criticar algunas cosas que él observaba de la Iglesia de entonces, que era razonable criticar, era necesario reformar. Claro, él va a optar por, en esa reforma, crear una nueva iglesia, ¿no? Va a dar un portazo. Ese fue quizá su gran error, entre otros. Había que intentar un cambio, separar, distanciar todo lo posible la soberanía de Dios y la gratuidad de la gracia de todo lo que fuera humano, natural, creado. De esta manera quedaba quebrada en su principio la posibilidad misma de integrar al hombre y a la naturaleza con Dios. Desde lo religioso ya no podría instaurarse una cultura. La relación del hombre con Dios solo se podía expresar sensiblemente como un culto. No hace a nuestro propósito tratar de las causas que a modo de progresiva corrupción fueron minando la vida y la disciplina de la Iglesia, facilitando de esta manera la aparición de la Reforma Protestante. Tampoco podemos desconocer que desde la Iglesia misma
Y ya en tiempos de Clemente V, 1305-1314, se buscaba provocar una necesaria reforma, o sea, la Iglesia era consciente de la necesidad de una reforma, que pudiera aplicarse in membris et in capite, es decir, en los miembros y en la cabeza, como se solía decir. Este Papa, Clemente V, en el Concilio de Viena, había tomado algunas providencias, pero el cisma de Occidente, lo hemos tratado recientemente, obligó a abandonar la veleidad reformadora. Al fin del siglo XV se retoma el tema y se proclama nuevamente una reforma. Hubo quienes la buscaron por la vía ordinaria de la providencia y otros que decididamente se apartaron o enfrentaron al Papa. Se apeló inclusive a la convocatoria de un concilio universal que el Papa Pío II condenó en la bula Execrabilis, denunciando a los que estaban imbuidos del espíritu de rebeldía. El Papa Julio II, que confirmó esta bula, quiso llevar adelante con toda decisión la iniciativa de una reforma de la Iglesia durante el Quinto Concilio de Letrán, 1512 a 1517, justo en las vísperas de la reforma de Lutero. Su prematura muerte en 1513 dejó sin cumplimiento este proyecto que sin duda hubiera evitado la reforma protestante. El terreno para una rebelión contra el papado quedó de esta manera preparado. Cuando en 1517 Lutero comenzó su rebelión en Wittenberg, no hizo más que atizar el fuego en un cúmulo de materia ya inflamable. Las doctrinas conciliaristas, el democratismo eclesial, la filosofía nominalista, la presión tributaria de la hacienda papal aviñonesa, el cisma de Occidente, los conflictos entre papas y emperadores y el auge de los nacionalismos eclesiásticos. A eso podemos agregar la decadencia moral del clero y del episcopado y el resentimiento contra Roma que se expresaba en el elenco de agravios y querellas de la nación alemana a la curia romana. Son muchos los autores que lo dicen, hubo ahí un elemento antirromano latente durante tiempo atrás, o desde tiempo atrás, en lo que llamaríamos hoy Alemania. Vittorio Messori, el padre Fosbury, los autores que ahora vamos a volver, ¿no? Por eso quizá la reforma se dé en Alemania, ¿no? Y no en otro país o en un país de raíz latina, ¿no? Es un elemento también a tener en cuenta. Las doctrinas de Lutero no bastaban para explicar la rebelión. Casi todas ellas ya habían sido enseñadas por herejes medievales, especialmente John Wycliffe. Ahora vamos a leer algo, quién fue ese personaje, un siglo antes de Lutero. Y condenadas por el Concilio de Constanza. Hemos aludido al Concilio de Constanza que puso fin, convocado por el emperador Segismundo, puso fin al cisma de Occidente. Pero entonces el terreno aún no estaba preparado. A principios del siglo XVI, en cambio, todo estaba listo para el incendio. Su predicación fue solo una ocasión para la rebeldía, pero, como señala Dawson, Christopher Dawson tiene una muy buena historia de la Iglesia, recomendable, hasta ahora no lo hemos citado, creo, pero lo he leído, un autor británico, creo, norteamericano, anglosajón, católico. Dice Dawson: es verdad que la Reforma, como las herejías cristológicas del siglo V, se inició como un movimiento religioso y teológico, pero su importancia histórica se debe en menor proporción a la doctrina religiosa que a las fuerzas sociales a las que venía a representar. El mismo Lutero, jefe religioso del movimiento, es intelectualmente un hombre de la Edad Media, más bien que del mundo moderno. Sus ideas eran en lo fundamental la de los hombres del siglo XIV, Ockham, Wycliffe y Jan Hus, el reformador checo.
era enteramente ajeno en espíritu a la cultura del Renacimiento italiano y aún de los humanistas nórdicos como Moro y Erasmo, Tomás Moro en Inglaterra y Erasmo de Rotterdam, a quienes describe como los incrédulos más viles que hayan deshonrado la tierra. Su originalidad no proviene de su posición intelectual, sino de la fuerza de su vida emocional. Representa la rebelión del naciente espíritu nacional germano contra toda influencia mirada como extraña o represiva, contra el ascetismo y todo lo que contrariaba la libre expresión de los instintos naturales, contra el intelectualismo de Aristóteles y de Santo Tomás, contra toda la tradición latina, ante todo contra la curia romana y sus funcionarios italianos a quienes consideraba como representantes del anticristo y enemigos acérrimos del alma germana. La reforma luterana, escribía Nietzsche, Federico Nietzsche, el filósofo alemán, en toda su extensión y amplitud era la indignación del simple contra algo complicado. Era la rebelión espiritual de los campesinos. Tengo mi desacuerdo en esto, lo vamos a ver cuando veamos la reforma luterana, ¿no? En consecuencia, la reforma y simplificación religiosa de Lutero comportaba una desintelectualización de la tradición católica. Lutero eliminaba los elementos filosóficos y helénicos y acentuaba todo lo semita y no intelectual. Consideraba a San Pablo sin su helenismo y a San Agustín sin su platonismo. Termina la cita de Dawson, que hace el padre Fosbury. Continúo. De esta manera quedaba descalificado el proceso de inculturación que había hecho posible la cultura católica. Y a esto se llegaba no por un camino de elaboración intelectual, sino por una rebelión emocional. La Iglesia había logrado integrar, tras un largo proceso de inculturación, la revelación judeocristiana con las corrientes del pensamiento helenizante y los postulados políticos jurídicos del Imperio Romano. Surgió así la civilización del cristianismo medieval como fruto de la cultura católica. 3 antropologías, esto es lo que se va a destruir, ¿se entiende? Esta conjunción que llamamos la cristiandad medieval occidental es lo que a partir de ahora entra en crisis. Lutero es la expresión máxima de quien pone en jaque, de quien rompe deliberadamente con esta estructura, por lo que venimos viendo, ¿no? 3 antropologías se habían fusionado a la luz de la revelación evangélica. La del mundo semita, que entendía al hombre abierto a la trascendencia de Dios, creado como estaba a su imagen y semejanza. La del mundo griego, donde el hombre, ordenado a la contemplación del ser, podía finalmente escapar al fatalismo cósmico de su existencia, por el ejercicio de una libertad interior que daba autarquía y señorío a sus acciones. Y la del mundo romano, donde el hombre se proyectaba desde lo jurídico a la conquista y conformación del orden social y político. Teología, filosofía y derecho daban las bases para configurar una cultura que, desde la verdad revelada, pudiera ordenar al hombre a su perfección sobrenatural y natural, integrando la fe con el saber, la naturaleza con la gracia, la contemplación con la acción. En la cultura católica el hombre encontraba el espacio adecuado para desplegar todas las potencialidades de su naturaleza, iluminadas por la fe y transfiguradas por la gracia, hacia su destino final, que ya no era simplemente de realización, sino de salvación y glorificación. La cultura católica había logrado conciliar lo divino con lo humano, el tiempo con la eternidad, la naturaleza con la gracia. Era la consecuencia histórica de la encarnación del Verbo. Era la consecuencia histórica de la encarnación del Verbo. Es la compatibilidad de lo natural con lo sobrenatural lo que queda destruido con Lutero. La fe ya no se puede entender más como una participación de la gracia en la inteligencia del hombre, sino como una experiencia puramente irracional. Es la convicción sensible, subjetiva,
de la salvación. Y Dios no es el que nos comunica su vida, a la que, por los sacramentos y la gracia, podemos participar, sino el que predestina despóticamente a la salvación o a la condenación. Solo cuenta el decreto divino de la predestinación. Ven cómo el padre Fosbury, en este capítulo con el que inicia el segundo tomo de su obra, La cultura católica, me parece que con bisturí, con precisión de cirujano, va a el origen, en el punto en el cual esto se torció, más allá de las buenas intenciones, las declamaciones. Y esto no es un análisis que como católico hago en contra del luteranismo, trato de entender los procesos, ¿sí? Esa es la idea. La teología de Lutero torna definitivamente incompatibles a Dios y al mundo, que está corrompido en cualquiera de sus dimensiones. Y esta corrupción, fruto del pecado, solo es encubierta por la cruz de Cristo. Cristo nos justifica tapando el pecado, pero no destruyendo el pecado. La ciudad de Dios y la ciudad del hombre serán de esta manera absolutamente incompatibles. El mundo está esencialmente corrompido y no puede ser sanado. La cruz solo sustituye penalmente este mal, pero no libera de él, según Lutero. Hay en el fondo, en Lutero, lamentablemente, una mirada pesimista respecto de lo humano, de la condición humana, una mirada pesimista. El catolicismo era consciente del pecado original, pero a lo largo de su magisterio de siglos y la interpretación autorizada de las Escrituras, logró dar una versión más certera sobre que esa condición era una herida, pero no una herida mortal, definitiva y fatal, ¿no? Interpreto yo. Será imposible que de esta teología surja una cultura, toda vez que ella, la cultura católica, se había instaurado por un proceso de inculturación que permitió encarnar el Evangelio en la realidad del mundo pagano y de sus propias culturas. Esta absoluta soberanía de Dios, que se expresa en la absoluta gratuidad de la gracia, no permite entender al hombre como colaborador de la salvación, de su salvación. La salvación queda librada a la predestinación y el mundo, entendido como el conjunto de realidades naturales que conforman su entorno, abandonado a su corrupción y en dialéctica oposición con el reino de Dios. Desde lo religioso no podrá ya instaurarse una cultura. La fe en Cristo solo podrá expresarse en lo cultual, el culto, a través de un sentimiento. Pero hay más. La incompatibilidad entre Dios y el mundo hacen también incompatibles a la Escritura y a la tradición, a Cristo y a la jerarquía eclesiástica, a la fe y a las obras, al sacrificio del Calvario y a la misa. Normalmente, acá cita un autor, Arellano, normalmente, donde Lutero pone una O, la teología católica pone una I. Escritura y tradición, Dios y mundo, Cristo e iglesia, fe y obras, libertad y gracia, razón y fe. Las tres I separan, al decir de Barth, de la dogmática católica a un reformado. La iglesia había enseñado, dice Fosbury, desde siempre, que desde la encarnación del Verbo, Dios y el hombre se encuentran en un misterioso connubio de comunión. Y lo que Dios tiene, y es por naturaleza su vida divina, lo participa al hombre por la fe y la gracia. El hombre viene de esta manera a ser como Dios, pues su naturaleza sobreelevada por la gracia al orden sobrenatural tiene con medida y semejanza a lo que Dios es por naturaleza. La santidad y la gracia son de esta manera realidades objetivas y ontológicamente alcanzables. Voy concluyendo lo que dice el padre Fosbury. La Iglesia había optado por la I. Lutero optó por la O y separó radicalmente a Dios del mundo.
El mundo es solo un lugar de corrupción, de pecado, de perdición. El camino de la salvación vendrá por vía de la predestinación. Solo la fe salva al predestinado. Pero no hay que creer que la negación del obrar y del mérito humano y la afirmación consecuente de la predestinación hayan hecho de la Reforma Protestante una religión de tipo orientalista, donde la teofanía divina absorbe y aniquila lo humano. El propio Karl Barth, sobre el final de su vida, matizó ese tono absoluto de su primera afirmación, señalando que la gracia deja su huella en el interior de este mundo, porque el nombre de Jesucristo, y cita, no solo posee una fuerza trascendente, sino también una fuerza inmanente. A su acción corresponde un cierto movimiento por parte del hombre. Calvino, 1509-1564, ya había mostrado que el movimiento por parte del hombre con el cual podía responder a la acción de Dios debía ser el de una moral exigente e implacable que permitiera volcarse sobre el mundo. Si bien está corrompido, puede ser transformado por medio de la sobriedad, la laboriosidad constante, el trabajo disciplinado y consciente, según el estado o situación social de cada uno, en orden al desarrollo natural de los bienes y riquezas que la sociedad necesita. Max Weber se va a preguntar, a propósito del tema de la ética protestante, cómo determinan ciertas creencias religiosas la aparición de una mentalidad económica. Para él es claro, desde el punto de vista sociológico, que la doctrina de Calvino fundamentó el ethos del moderno capitalismo liberal. Ya vamos a aludir a Calvino, ¿no? Cuando veamos específicamente la Reforma luterana. La Reforma protestante se hace esencialmente una religión de la acción. Con ella varía fundamentalmente el nivel del deber moral práctico. Se trata de creer en Cristo y cumplir con el deber en el estado de la vida al que Dios llama. El mundo no puede, sin embargo, ser santificado. Para nada sirve el ascetismo de la vida monacal, ni la contemplación, ni el mérito de la acción personal. Solo cuenta la predestinación. Pero el hombre debe volcarse hacia la vida secular y con su acción transformar la realidad. Se ha abierto el camino para la afirmación del mundo. Si bien podemos decir que esta es la realización más grande y característica del protestantismo, no es lícito concluir de aquí que Lutero y Calvino hayan pensado en generar un proceso de secularización. Claro, ellos eran personas de fe. El tema, me permito glosar yo, es que el sistema que ellos plantean va a derivar siglos después en la secularización más evidente en la cual hoy vive Occidente, ¿no? Ni que hablar de las sociedades en las cuales prendió el calvinismo y el luteranismo. Lo religioso de suyo no se niega. Se afirma con la virulencia que da la certeza subjetiva de lo emocional, aunque como tal no tendrá capacidad para generar una cultura encerrado en la individualidad subjetiva de la libre interpretación. De todos modos, no podemos afirmar que el hecho de la Reforma traiga como consecuencia un cambio inmediato en la cultura de Occidente. Desde el punto de vista antropológico, la cultura está conformada por un conjunto de elementos que actúan en niveles diversos de la vida humana. Pues bien, a pesar de la Reforma, esos elementos contingentes y accidentales de lo cultural siguen siendo fruto de la cultura católica. En este sentido, con la rebelión protestante no se ha dado de modo inmediato el hecho de que una religión, la católica, haya sido reemplazada por otra, la protestante, y esta sustitución haya provocado un cambio de cultura. A pesar de la división que, detrás de lo católico o de lo protestante, se va dando en la geografía de Europa, quebrado ya el sincretismo de los elementos romano y germánico, que fue un logro de la época carolingia, el núcleo religioso vivificante de lo cultural sigue siendo el mismo: Cristo, la moral tanto individual como familiar, el sentido escatológico de la vida. Desde el sentido entonces antropológico-cultural no se produjo una verdadera sustitución religiosa de la cultura imperante en la sociedad. Podríamos decir que la cultura, en todo caso, de católica pasa a ser cristiana.
Estos gérmenes de religión siguen aún vivos, como se pueden observar en muchos de los pensadores europeos de entonces y aún de hoy. Lo que la Reforma Protestante facilita a partir de su afirmación de incompatibilidad entre Dios y el mundo, entre fe y obras, es lo que el Papa Paulo VI señala en el texto arriba indicado. Y cita a Pablo VI, y termino con esto: la sociedad misma, queriendo permanecer neutra ante el pluralismo ideológico, se organiza con independencia de toda religión, relegando lo sagrado a la subjetividad de las conciencias individuales. Aníbal Fosbury en La cultura católica, un libro, 2 tomos, muy recomendables. Y para concluir, ya los hemos mencionado, va a haber varios pensadores previos a Lutero, pero que no van a tener éxito, van a ser de hecho condenados. Ahora nos vamos a referir, lo que dicen los autores en Historia de la Iglesia, García Villoslada, Montalbán y Llorca, a John Wycliffe, británico, inglés, que fue profesor en Oxford, dicho sea de paso, y alguna referencia final a Jan Hus. Jan Hus, un predicador en Bohemia, es decir, la actual República Checa, ¿no? República Checa. Sombría por demás era la situación de Europa en la segunda mitad del siglo XIV. Las nubes del cisma no dejaban ver, el cisma occidental, ¿sí?, quién era o dónde se encontraba el auténtico vicario de Cristo. Esto lo hemos analizado recientemente. Y como la ciencia teológica había entrado en franca decadencia, brotaban en todas partes opiniones extrañas, audaces, heterodoxas, oscureciendo la verdad cristiana. Las mismas universidades, que hasta entonces eran focos de luz, propagan ahora gravísimos errores por medio de Autrecourt y Mirecourt en París, Ockham y Wycliffe en Oxford y Hus en Praga. La Guerra de los 100 Años, aunque se desenvolviese principalmente en Francia, tenía fatales repercusiones también en otras naciones, con las pestes, la gran peste, 1360 y pico. Y las calamidades públicas, crecía la excitación morbosa de los ánimos y con ella la violencia, la inmoralidad y la injusticia. Una de las naciones más afligidas por estos males era Inglaterra, en cuya corte la sensualidad sin freno y las venganzas salvajes estaban a la orden del día. Desarrolla, ¿no?, la situación en particular en Inglaterra. Vamos a Wycliffe. Es la obra de Wycliffe, del más importante precursor de los protestantes, aunque no se pruebe su influjo directo sobre ellos. Sí está probado que Jan Hus, en Bohemia, va a leer escritos de Wycliffe. No así, en cambio, la repercusión que pudo tener en el pensamiento de Lutero. Hay que colocarlo a igual distancia entre los valdenses y los luteranos, con fuerte influjo de Brodewyn, de Ockham y de los espirituales. Crece en un clima exasperadamente anticurial y antipontificio, envenenado por la política, y aunque inicia las grandes herejías modernas, conserva siempre su carácter de hombre medieval y escolástico. Lo que decía el padre Fosbury respecto de Lutero. Él era, en su forma mentis, en sus categorías de análisis, un hombre del medioevo, no era un moderno. Lo mismo dicen estos autores respecto de Wycliffe. En 1328, según Workman, o 4 años antes, según cálculos de Lewis, en la casa solariega Wycliffe del condado de Yorkshire, y en el seno de una familia profundamente católica, que había de conservar obstinadamente la fe romana hasta su extinción en el siglo XIX, nació Juan Wycliffe. Enérgico de voluntad, independiente de juicio, anguloso, tenaz, combativo, empleó las cualidades de su raza anglosajona en forjar
la herejía más universal que conoció la Iglesia antes de Lutero. Hizo sus estudios en Oxford, universidad que florecía entonces como la que más de Europa. Avanzamos un poquito más. Vamos a lo que postula Wycliffe. Recordemos lo dicho en capítulos precedentes sobre la aversión a la curia pontificia, que en muchas naciones, y especialmente en Inglaterra, se exacerbó por los abusos fiscales y reservas de los papas de Aviñón. Cuando vimos la cuestión del exilio de Aviñón, dijimos, esto va a fomentar un caldo de cultivo en el que luego van a incubar, van a florecer estas cuestiones que estamos analizando hoy. Siendo todos estos papas naturales de Francia, en Aviñón, nación enzarzada en lucha secular con Inglaterra, se explica que los ingleses alimentasen antiguos rencores contra el régimen y administración de la curia aviñonesa, máxime cuando la fortuna militar que había acompañado a sus ejércitos en Crecy y en Poitiers parecía haberles abandonado definitivamente. El teólogo revolucionario. Más que desde la cátedra universitaria, Wycliffe desencadenó una ofensiva violenta contra los dogmas tradicionales desde el púlpito de los templos y desde las páginas de los libros. Su actividad en estos dos campos fue enorme. Peroraba y escribía con la autoridad de un teólogo universitario, pero su radicalismo doctrinal difícilmente se hubiera abierto paso de no contar con poderosos favorecedores. Esto es interesante. No es el caso de Jan Hus, pero ni él ni Lutero van a ser loquitos sueltos que andan ahí revolucionando a las masas. Se aseguraron, prudentemente digo, tener una tutela político-institucional. Algún ala que los cubriera, esto lo agrego yo, ¿no? Gozaba, en primer lugar, de la protección y amistad del cuarto hijo del rey, Juan de Gaunt, duque de Lancaster, el cual después de la muerte de su hermano mayor, el príncipe negro, y sobre todo desde la muerte de Eduardo III, que dejó la corona a su nieto, Ricardo II, ejercía suma influencia en la corte. Los nobles, ávidos de los bienes eclesiásticos, este tema va a estar también siempre dando vueltas, la avidez pecuniaria de la nobleza en Inglaterra y en otros países, ¿no? Los nobles, ávidos de los bienes eclesiásticos, escuchaban con agrado las predicaciones de Wycliffe contra el dominio temporal de la Iglesia y contra las posesiones del clero. Disfrutaba también del favor popular porque el público de Londres aplaudía sus invectivas contra los ricos prelados. Donde más rudamente chocó con la jerarquía fue en su doctrina eclesiológica. Sus principales ideas sobre esta materia las recogió en el Tratado de Eclesia. Para Wycliffe, la Iglesia total comprende tres partes: la triunfante en los cielos, la durmiente en el purgatorio y la militante en la tierra. Al hablar de la Iglesia durmiente, parece indicar que el purgatorio no sea verdaderamente tal, puesto que allí las almas están como en un sueño, y dice que es fatuo creer en las indulgencias del Papa y de los obispos. Como quiera que sea, su doctrina gira alrededor de la Iglesia militante. No hay que engañarse pensando que la Iglesia es lo mismo que el estado eclesiástico o clerical de prelados, sacerdotes, monjes y demás tonsurados, los cuales llevan una vida maldita y contraria a la ley evangélica. La Iglesia es la totalidad de los predestinados, la cuestión de la predestinación de algunos, igual que Lutero y Calvino. La Iglesia, según Wycliffe, es la totalidad de los predestinados. Verdaderos miembros de la Iglesia son solamente los elegidos, los que se salvarán aunque pequen, pues recibirán la gracia de la perseverancia final, mientras que los réprobos o predestinados al infierno ni son miembros de la Iglesia ni sacan provecho alguno de la oración.
de las buenas obras o de la recepción de los sacramentos. Esto claramente no es católico, ¿no? La iglesia visible no es la real y verdadera, dice Wycliffe. Puede uno ser papa, obispo, sacerdote y no pertenecer en realidad a la iglesia por no ser de los predestinados. Solo estos forman el cuerpo de Cristo, como los presiti forman parte del cuerpo del anticristo. Ambos están en lucha perpetua. Solo Dios sabe quién está dentro y quién fuera de la iglesia. Por lo tanto, el Papa no puede anatematizar ni declarar excomulgado a nadie. Tampoco sabemos si un sacerdote es verdaderamente tal, porque solamente los predestinados pueden recibir el carácter sacerdotal. Y los sacramentos administrados por un sacerdote indigno son inválidos. Todos los monjes y frailes se hallan fuera de la iglesia, como también los que les ayudan y socorren, y por supuesto los fundadores de órdenes religiosas. Desde el Papa hasta el último religioso, todos son herejes, dice Wycliffe. Lo mismo se diga de todos los clérigos que poseen beneficios. Como se ve, Wycliffe se muestra generoso en lanzar excomuniones. Él que niega al Papa la facultad de excomulgar, conjeturan irónicamente los autores, ¿no? Y para finalizar, en serio, un día, bueno, como termina Wycliffe, ¿no? Cuando se hallaba Wycliffe oyendo misa en su parroquia, sufrió un repentino ataque. A los 3 días era cadáver, 31 de diciembre de 1384. Como no había sido condenado por hereje nominalmente, se le consideró en comunión con la iglesia y se le dio sepultura eclesiástica. Pero 30 años más tarde, el concilio de Constanza, al proscribir los errores del hereje, ordenó que sus restos fueran exhumados. El concilio de Constanza también va a condenar a Jan Hus. En el caso de las teorías de Jan Hus, bohemio, checo, diríamos hoy, muy similar a lo de Wycliffe, a lo que se le agrega, según los autores, y se los resumo, es el elemento del nacionalismo checo. Es decir, aparece también, sobrevuela en Jan Hus la idea de que la iglesia además tiene también el carácter de una iglesia nacional. Esta tentación también de hacer del cristianismo una parcela vinculado a una nacionalidad, la hemos visto al analizar el exilio de Aviñón, la tensión entre franceses e italianos, también va a estar presente en esta, y son consecuencias quizá, ¿no? Ese nacionalismo eclesiástico que era ajeno a la idea del mundo católico y que va a recobrar bríos con Jan Hus y luego con Lutero. Bien, me parecía importante entonces hacer una suerte de mates con historia que vinculara el fin de la Edad Media con el comienzo de la Edad Posterior, del Renacimiento si quieren, vamos a hacer alguna mención, pero nos vamos a abocar de lleno a la cuestión de la Reforma Luterana, la Reforma Protestante, la rebelión, el cisma, como quieran ustedes llamarlo, para tratar de entenderlo, para tratar de entender las motivaciones de Lutero y cómo se verificó concretamente ese cisma, sobre todo en Alemania. Realidad compleja, sí las hay, pero apasionante, como toda la historia de la Iglesia en sus 2000 años. Les dejo un saludo, que estén bien, nos vemos la próxima si Dios quiere.